esto va a cambiar, esto no va a seguir pasando, a mí no me van a seguir montando la pata encima. Y mi manera de sobreponerme a todo lo que había pasado en mi vida, en la primaria, en el bachillerato, no sé qué, no tengo amigos, Dios mío, tal, fue la comedia. Ya yo ni sé qué día es. ¿Tú sabes qué día es? No. Estoy perdido. Yo estoy ¿Qué está pasando? totalmente ¿Qué semana, brother? disociada de la realidad. Mira, Estefanía, esto es una alucinación. Estoy muy feliz. Lo logramos. Se logró. Sí, se logró. Lo logramos y sé que mucha gente está feliz porque yo estaba ya en un momento hasta preocupado por mi integridad física. Porque, ay, ¿cuándo Estefanía? Y que bueno, pero ya va, cuando venga, pues no, pero ¿cuándo Estefanía? En verdad, hay mucha insistencia. Y yo toco Miami y era, ya vas a grabar chiste interno. Mira que, no, chiste interno. Y yo, chama, es 24 de diciembre, estoy con mi familia en esta ciudad, dame chance. Bueno. Pero se logró. Se logró formalmente. Estefanía León, bienvenida a Chiste Interno. Bien. Lion Queen. The Lion Queen. The Lion Queen. Estoy Mira, muy feliz. ¿cuándo surgió ese gran nombre de The Lion Queen? Fue en un episodio del Cuartico, yo diría como que quizás el cuarto o el quinto, por ahí. Fue muy, muy empezando, porque hicimos un episodio de la policía. Okay. Y nos inventamos como que, quizás fue un poquito más adelante, sí, como el 10. Okay. Nos inventamos hacer una canción como tirándole a los policías y le pedimos ayuda al rapero venezolano Willy DeVille. Uh-huh. Y él se lanzó una canción completa y tal, y entonces nos puso como, ¿sabes? Cuando los raperos dicen los nombres. Y nos mandó Estefanía de Lion Queen, ya. O sea, Entonces, como una cosa él es el que... autor de... Él es el autor. Excelente. Y yo lo dije como que, bueno, sí, o sea, es un chiste, pues. Uh-huh. Y resulta que pegó. Pegó. O sea, Pegó, te queda quedó. muy bien. Te Quedó, queda muy quedó. bien. Gracias. Te queda muy bien. Bueno, bienvenida a Chiste Interno. Qué alegría tenerte acá. Quería preguntarte antes de arrancar con toda la conversa, ¿qué estás haciendo aquí en Miami que finalmente tuviste tiempo de pasar por este bello Vinimos estudio? al Festival de Miami, es un chiste. Wow. Y bueno, sí, estamos como en un campamento de comediantes pasándola bien, locura, tarima, mira, viste al otro, no, lo viste tú, viste lo que pasó en el camerino. Estamos en todo este festival que se armó aquí, que ha estado increíble. Increíble. Hoy Sí. justamente es el noveno y último día del festival. No Sí. puedo creer que fueron 9 días. Creo que exageración en el buen sentido. Sí, qué loco que un trabajón de Sí. 6 meses, creo Sí. que duró la pre. Ximena, en verdad, se votó con el festival y todo su equipo, Mariana, toda la gente que estaba involucrada en esto, y me alegra muchísimo lo que estabas mencionando, que es como la energía y camaradería de todos los invitados y los comediantes. Hay como una buena energía. Sí, y sí. Anoche me acosté a las 3 de la mañana feliz, o sea, una locura. Ayer en mi carro tuve que llevar al hotel a Sicilia, a Chucho y a Daniel. Y Pero yo qué experiencia. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y a las 3 de la mañana. Entonces era como que, ok, esto está muy extraño todo, pero bien, estoy muy contento. Surreal, Sí, de surreal. verdad que increíble. Mira, y te vi, por cierto, con Nadia y, verga, la partiste. O sea, Gracias. de verdad, y Nadia también, a Nadia ya la había visto y la he visto varias veces, tiene años haciendo stand-up y haciéndolo increíble, pero nunca te había visto haciendo en una tarima y partiéndola y fue increíble. ¿Cómo Gracias, te sentiste gracias. tú? No, increíble. Sí. O sea, yo estaba en la locura total. Sí, estaba en mi elemento, estaba confiada, o sea, me sentía como, vámonos, que esto lo vamos a matar. Sí, y ya hablando un poquito del set de ustedes, de Nadia y Estefanía, una de las particularidades es que están las dos al mismo tiempo, todo el tiempo. O sea, no es que se presente una primero y otra después, que es lo que uno esperaría, lo normal del stand-up. Es, bueno, si hay dos comediantes, uno primero, otro después. Sí. Esto es una dinámica donde están las dos en tarima todo el tiempo y creo que les suma muchísimo. Sí. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue una conversación o desde el principio era como obvio que iba a ser así? Fue Nadia, estaba teniendo un show en Ciudad de México, las dos vivimos en Ciudad de México, que se llamaba Casi Chistes. Y bueno, ella hacía toda su rutina, todos sus chistes y tenía invitados. Y una de las noches me invita a mí a abrirle el show, yo digo, claro que sí, voy. O sea, te montas tú como abridor, haces tu rutina, se monta Nadia, hace todo su show y al final había una dinámica donde las dos
teníamos que estar en tarima porque ella tenía como que unas preguntas, ¿sabes? Me tiraba la premisa y yo remataba en vivo con ella. Y resulta que yo me monto por primera vez con nadie en la tarima, o sea, usualmente te montas solo y ella me empieza a lanzar las premisas y yo empiezo taca, 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 taca y la gente se empieza a reír y fue como, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, además las dos venimos de una escuela de improvisación, que vamos a hablar de eso, y fue como, empezamos como a rebotar esto y la gente reía, y yo me bajé y se me quedó eso ahí incrustado como que, ¿qué pasó aquí, no? Y yo tenía tiempo ya queriendo como hacer algo, o sea, que no fuera como un open yo sola, no por nada, sino que bueno, sí lo estaba haciendo, pero no estaba como que me estaba encantando la experiencia. Ciudad de México también es una ciudad, bueno, complicada de ganarse. Sí. Entonces era como, ¿qué puedo hacer que tenga una magia diferente, ¿no? Y después de esa función yo me quedé pensando en eso y pasó el tiempo, pasaron cosas, una cosa, la otra. Un día Nadia decide terminar Casi Chistes. Yo le digo, chama, ¿y por qué lo terminaste? No, bueno, o sea, ella tenía sus propias razones y yo le dije, ¿y si hacemos algo juntas? O sea, fue como que tiré la pregunta que en verdad yo tenía en la cabeza cocinando un par de meses y ella me dijo, sí. O sea, fue automático. ¿Tú sentiste lo que...? Sí, yo sentí lo que pasó en esa tarima. Ok, dale. Y bueno, fue como algo que se fue cocinando en un par de meses más hasta que finalmente lo concretamos y empezamos a hacerlo en la Ciudad de México. Y ha sido un éxito. Ha sido un mega éxito y es muy fino porque se nota, o sea, pareciera que es como muy improvisado, ¿no? Sí. Que es como que están ahí hablando de lo que les vino a la mente y obviamente hay mucho de eso también, viene de improvisación, pero sin duda también hay una estructura y uno nota como pues, como una le da el cue a la otra de la dinámica, que está bien pensado y que hay cosas ensayadas, ok, ahora vamos para acá y después vamos para acá y después este tema y hay una estructura como de stand-up. Exactamente. De hecho, o sea, yo cuando le estaba como echando cabezas a qué es lo que me gustaría hacer, ¿no? Yo pensaba como, o sea, sí, a mí me encantan los chistes estructurados que tú te puedas parar y decir ta, pero algo de la magia que me ha enseñado el Cuartico también es la improvisación. Me fascina, o sea, es como una adrenalina que sientes de, estoy esperando el estímulo para agarrarlo y tirar lo que sea que se me pase por la cabeza con sentido cómico, ¿no? Entonces yo quería como una especie de mix de esas dos cosas, sí, vamos a hacer chistes, vamos a probar nuestro material, vamos a ir armando, pero yo quiero que se preste para que si yo digo una locura, tú me empiezas a rematar encima y si yo te estoy pescando aquí, empiezo yo a rematarte y vamos armando chistes y conversación entre los dos. De hecho, nos pasó en el primer show que hicimos, que fue hace no mucho, para el momento que estamos grabando este episodio, que la gente pensó que era como 100% improvisado. Sí. Y no. Entonces dijimos, ok, hay que irlo ajustando para que se sienta como que sí está pensado, para que la gente tampoco sienta que estamos ahí tirando flecha, ¿no? Claro. Entonces estamos como trabajando ese lugar en el centro de las dos cosas. Es que irónicamente, aunque parece contraintuitivo, yo siento que la improvisación sin límites, sin estructura, es muy difícil, es como muy caótica. Entonces, de alguna forma, la mejor improvisación es a la que le pones como rieles, ¿no? Le pones, ok, hay que ir para acá y después voy para acá, pero en ese trayecto van a pasar cosas que no necesariamente sé qué es y le va a dar la personalidad, que se sienta único, que se sienta distinto y que salgan cosas, ¿no? Exactamente. Pero sí le estás dando un poco de límites. Le estás poniendo ciertos límites a la improvisación para que tenga sentido el show, ¿no? Sí. Entonces eso creo que hace que la fluidez sea brutal. Y lo otro es marcar las personalidades, ¿no? De que nadie y tú son amigas, están muy juntas, pero son muy distintas entre ustedes dos en su personalidad y manera, incluso de maneras de hacer humor. Entonces creo que eso le da un toque brutal y bueno, se presentaron a Miami es un chiste y yo estuve de público y primero sold out, te felicito, llenar el improv aquí en Miami es un reto rechísimo. Gracias. Y bueno, sold out siempre es una buena señal. Sí, claro. Pero la mejor señal es ese floor
crujiendo de risa, así que la gente estaba pegándole a la mesa, y eso siempre creo que es el mejor recompensa a la vaina. Sí. Gracias, ¿Cómo te sentiste tú? ¿Sabes? ¿Sentiste el feedback de la audiencia de la misma manera? Sí, es que era, o sea, tuvimos una conversación después como tú sentiste lo que yo sentí, ¿sabes? ¿Sabes? Volvemos como a ponernos en afinidad de esto pasó así, ¿verdad? Sí, pasó así, fue abrumador. Sí. O sea, fue abrumador, sentimos que, o sea, me siento un poco extraña, como si esto voy a hablar muy bien de mí, pero véanlo en verdad como que dijimos, wow. Sí. Wow, fue un ritmo de chiste que a mí me encanta que la gente se esté riendo. Claro. O sea, si yo escucho el silencio me empiezo a desesperar porque, bueno, también tengo mucho tiempo presentándome en tarimas y yo siempre estoy buscando el chiste. O sea, si sea un show de stand-up, obviamente, que bueno, te puede ir bien o mal, pero por ejemplo, en la impro, me pasa que yo empecé hace muchos años haciendo impro y yo sentía la desesperación mía en tarima de esto tiene que hacer reír. Claro. ¿Sabes? O sea, siempre el comediante está buscando el chiste. Sí. Y esa búsqueda es lo que te mantiene. Y al menos en este show que hicimos las dos juntas en el Miami Improv fue como, ok, wow. Sí. Se logró, lo logramos. ¿Y entonces tienen planes este año de seguirlo haciendo y sí. Claro? Okay. Sí, tenemos planes de expandir el proyecto. O sea, realmente el Miami Improv fue nuestro quinto show juntas. Wow, increíble. Parecieran que tienen más. Ajá. O sea, es apenas un proyecto que está empezando. Un dato bonito de esa noche es que estuvo ahí en el público conmigo Juan Andrés, mi socio, que tenía tiempo que no salíamos a ver stand-up juntos. Sí. Y una cosa que dijo cuando terminó, lo voy a echar aquí debajo del autobús, que me dijo, Estefanía está lista para su propio show. Sí. Ya la veo, está lista. ¿Has pensado en eso? Ese es el plan a futuro. Okay. Nosotros hicimos una especie de Nadia y yo. Tú haces un plan de vuelo de lo que tú consideres a dónde puede ir un proyecto. Realmente no sabes si va a llegar ahí o no. Pero al final era como que, como te digo, se puede sentir a veces un proceso muy solitario cuando tú estás en otro país que no es el tuyo, probando con otra audiencia que no es necesariamente la que te entiende al 100%. Es un reto muy rico, muy sabroso, pero obviamente también es rico cuando tienes a tu audiencia, ¿no? Claro. Entonces, yo siento que Nadia y Estefanía surge de la necesidad de unir fuerzas y yo lo hablé muy honesta con Nadia, como que yo le dije, mira, yo quiero que este proyecto, o sea, vuele lo más que pueda. La idea es que tú pruebes tus chistes, yo pruebe los míos, ¿sabes? Y estamos claras de cuál es el chiste. Yo no tengo pedo que si nadie está haciendo un chiste y yo le remato y el remate sirve, es tuyo. Agárratelo y al revés. Al final la comedia es un trabajo colectivo. O sea, exactamente. Aunque tiene este elemento de solitario, pero aquí le dicen el comedy body, ¿no? Que estás pimponeando, tienes a alguien que le lanzas y en esa conversación es de todos. ¿Sabes? Exactamente. Sí, entonces fue como que lo que sea que vayamos sacando de aquí es tanto para el show en solitario de Nadia como para lo que puede ser mi show en solitario. Igual también, como tienes apenas 5 shows de esto, no es que estás apurada por el otro, pero sí lo ves. O sea, si es algo que tú puedes decir y decir, mira, sí, está lista. Obviamente que tiene que trabajarlo, tiene que pensar que es un trabajón hacer un show unipersonal, pero creo que estás lista. Y cuando digo lista, en tarima y el talento de escribir, pero también tienes la audiencia, tienes unos beneficios que te van a ayudar muchísimo a la hora de lanzar tu gira y vender tickets y todo eso. Entonces, como que el ecosistema que tienes ya lo tienes como alineado. Sí, muy, muy agradecida. Sí, claro. En verdad que sí. No? Mira, voy a hacer una primera pausa aquí porque hacemos pausitas para meter, ¿sabes? Cosas que venden. Sí, claro que sí. Pero primero quiero hablar de Astro Studio. Astro Studio está en arrecho, que mira a Adrián ahí. Él está ahí dándole duro, trabajando, acomodando cámaras. Y mandando invoices. Mandando invoices. Es lo más importante, hacer dinero, ¿sabes? Sí, no, sin duda. Hacer mercado es importante para que los proyectos sigan. Hay que estar bien alimentados. No, aquí estamos hablando con los Patreon. Estoy preguntándoles para que manden sus preguntitas. Exacto.
que los Patreons deben estar muy contentos con esta noticia de hoy. Bueno, hablando de Astro Studio, este bello estudio está disponible si tú quieres hacer un podcast con tal de que no sea de comedia, porque obviamente si lo haces te mato. Exactamente. Pero si no es de comedia y si es de otra cosa, aquí está Adrián listo para servirte. Ve a theastrostudio.com y ahí está toda la información que necesitas, tanto para podcast como sala de audio, café, hace un café espectacular en este lugar. ¿También? Sí. Multitasking. Está incluido en el Multitasking, precio, sí. no es que vienes a comprar café y ya. Ok. Ojo, Buena idea. posible. El mejor café del universo. Café chiste interno. Producto derivado. Así que bueno, nada, de Astro Studio. Gracias, Adrián, por ayudarnos con todo esto y hacer este podcast increíble. A la orden, Hacemos gracias. esta pausita rapidito y volvemos. Chicos, quiero hablarles de Chiste Interno Academia, el lugar de cursos de comedia. Ahí tenemos cursos on demand, cursos online en vivo y también tenemos cursos presenciales. Yo los invito a que vayan a chisteinterno.com/academia y vean todo lo que tenemos ahí para ustedes. Hay cursos de stand-up, cursos de escritura de comedia, cursos de propuestas creativas, de producción de podcast y también de creatividad. Así que nada, vayan por allá. Si usan el código CHISTE van a recibir un 10% de descuento en su primera compra y nada, nos encantaría verlos por ahí. Volvimos. Qué rápido. O sea, esto es una maravilla, o sea, la magia de la edición. Mira, Estefanía, estoy muy contento de que estés aquí, de verdad. Yo también. No puedo controlar la emoción. Desde el episodio 1 de verdad te escribí. Yo me acuerdo. Oh, esto es increíble, quiero estar. Sí. Quiero estar. Bueno, no sé qué episodio va a ser este, pero es 90 y algo. O sea, por ahí estamos. Ok. 80 y algo, 90 y algo, pero ya estamos de las entrevistas. Hacemos muchos especiales de que se habla de una película, de un especial de stand-up, de huevonadas de comedia. Sí. Pero entrevistas, ya estamos cercanas al número 100. Increíble. Así que Locura, felicitaciones. Tardó un poquito, pero No, bueno, valió la hay pena. constancia. Valió la pena. Sí. Mira, hablemos un poquito, vamos un poquito atrás al tema del origen y tu origin story, como digo yo. Cuéntame un poquito dónde naciste y a partir de ahí te voy a hacer unas preguntitas para entender cómo es ese tema de hacer reír a la gente. Bueno, yo nací en Caracas. Bueno, ¿es Caracas o el estado Miranda? La gente también se disputa esto. Yo nací en el municipio de Chacao. Ok. Pero bueno, mi familia es básicamente de Petare. Okay. Digamos que este fue como mi ambiente. Esto no lo digo, no sé qué se imagina la gente cuando yo digo esto, como que se Muchas imagina. cosas. Muchas cosas. Sí. No es exactamente como se lo imaginan. Claro. O sí, ¿sabes qué? No Sí. importa, no pasa nada. Pero bueno, o sea, soy una caraqueña clásica, Sí. normal y corriente. Exacto. No nací en ninguna familia de cuna, una familia trabajadora. Es básicamente... ¿Y tu familia, cómo era la energía de la risa? Porque yo uso mi familia como ejemplo. El lado de mi mamá era una joda constante. La risa era la manera de comunicarse. Sí. Y el lado de mi papá, cero. Era como la seriedad, la disciplina. Entonces, ¿cómo era un poco tu familia? ¿Había esa diversión o es algo que viene más de ti? No, yo creo que sin duda es de familia. O sea, de quien yo puedo hablar, número uno es mi papá. Okay. O sea, mi papá era un tipo cómico, naturalmente cómico, naturalmente gracioso y como, ¿cómo te explico? Como con una vibra y una búsqueda de hacer reír a todo el mundo, no sé por qué razón. O sea, como a la cajera del banco, a la del supermercado, al vigilante de la tienda, a la vecina, al señor del condominio. O sea, era como que en cualquier ambiente en el que mi papá estaba, yo sentía como él buscaba hacer reír, o sea, y la gente se reía. Y cuando no era natural, era como, mira, yo te tengo un chiste. Mira esto, ¿sabes que la otra vez? Una vez Pepito entró a un bar y empezaron una locura, o sea, como que Claro. era realmente su manera de comunicarse. Y yo creo que en algún momento fue como que yo empecé a procesar esto en mi cabeza de yo me tengo que comunicar así. Ujú. O sea, obviamente no sé en qué momento pasó eso. Como familia, no, o sea, diría que mi familia es cómica, le gusta hacer chistes, les gusta ser como sarcásticos, como que siempre hay un comentario, como que, mira, y el otro que parece un arbolito vestido así, ¿sabes? O sea, siempre están como Claro. estos comentaritos, pero no
no como de una manera integral, sino como la personalidad de cada uno. Pero sin duda mi papá destacaba en este sentido de, es que le está haciendo chistes a todo el mundo. Y todo el mundo dice, mira, y el señor León, coño, la otra vez me contó una locura, no, es que, jaja, y se reían y era como, sí. Pero habla un poco de que de repente lo que estabas admirando no era necesariamente que hacía reír, sino el efecto que causaba en la gente, que es lo que yo digo, que cuando te das cuenta que la risa es como un superpoder para que la gente te quiera más, para que de repente si estás en una situación tratando de negociar algo, no sé, cualquier cosa, haces reír y esa persona de repente se baja la defensa. Claro. En migración. Exacto. Cada vez que yo hago migración, digo, hola, buenas noches. Agarro ese micrófono, entrego el pasaporte y agarro el micrófono porque claro, en el país que sea empiezo a hacer chistes. O sea, te das cuenta que es una manera de, sí, de vivir. Pues. Es persuasivo y ganas cosas. Si lo haces bien, sí, ganas cosas, ¿entiendes? Sí, entonces, creo que ver eso en alguien que tiene ese talento para lograrlo es lo que uno admira al final. No es solo el hecho de que, bueno, qué cómico que hace reír a la gente, sino mira cómo transforma a las personas alrededor, ajá, su energía y su actitud. Entonces, creo que eso, de alguna forma, entiendo lo inspirador que puede ser. Sí, pero esto fue desde muy chiquita. O sea, como que realmente yo me di cuenta esto de grande. Como que dije, creo que soy así por esto. O sea, como que lo razoné, claro, porque ese era mi día a día. O sea, realmente la gente me decía como, tu papá sí está loco. Es que tu papá está loco. La otra vez vino, hizo esto, hizo una locura. Entonces, eso fue como quedándose en mi mente hasta que llegó un punto donde yo empecé a actuar de la misma manera. O sea, yo siento que tengo muchas cosas de mi mamá que son por otro lado. Mi mamá es una mujer muy creativa. Okay. Excesivamente creativa. Mi mamá es profesora de manualidades. Okay. Entonces trabaja como con sus manos, con la artesanía. Entonces yo soy muy habilidosa porque aprendí a construir algo y hacer y ponerle, ¿y cómo puedo hacer esto diferente? ¿Sabes? O sea, eso es muy de mi mamá. Okay. Pero el lado divertido o gracioso o incluso podría ser hasta musical. Mi papá era un tipo que escuchaba mucha música. Cool. Y yo soy todo el día con unos audífonos. La gente me conoce por mi faceta del reggaetón, pero la verdad es que yo puedo escuchar lo que sea, o sea... Y eso viene también de tu papá. Sí, una salsa, un bolero, un rock, un merengue, o sea, me gusta la música. Entonces siento que hay mucho de mi personalidad que se forjó a través de la de mi papá. Y ahora tú, no en tu familia, sino en tu contexto como colegio, amiguitos de, no sé, campamentos, qué sé yo, eras la cómica, eras la que estaba... No. Eso vino después. No, yo te tengo el origin story. Échamelo. O sea, te lo tengo porque yo era... Bueno, en mi infancia pasaron muchas cosas. Aquí viene la parte del trauma. Vamos, eso ayuda también. Mi papá se enfermó cuando yo estaba muy niña. O sea, cuando yo tenía unos 8 años quizás, más o menos, se enfermó que se iba. Ok. ¿De qué? Un subidón de azúcar. Fue básicamente lo que detonó una serie de muchos problemas más. O sea, porque diabetes puede tener mucha gente, pero en verdad fue un subidón que le generó esto, que le generó una operación, que le hicieron una mala praxis, que se le abrió el estómago, que le hicieron otra operación. Entonces yo viví mucho esta zozobra de la infancia que era como, mi papá se puede morir mañana, ¿sabes? O sea, esto pasó a partir de los 8 hasta que mi papá realmente se murió cuando yo tenía casi 30. ¿Y tú tienes hermanos? Sí. Okay. Sí, tengo hermanos, algunos por parte de mamá, otros por parte de papá. Okay. O sea, yo soy la hija única de esta unión de mi mamá y mi papá. Okay. Pero bueno, entonces esta enfermedad hizo que yo, bueno, o sea, como que yo era una niña que no estaba como muy conectada con el colegio. Entonces era una niña muy tímida, no estaba como muy presente, era como que todos iban a unas fiestas y que no, mi amigo, yo no puedo ir a tu fiestica porque es que yo al salir del colegio me voy al hospital. ¿Entiendes? O sea, me voy o al Domingo Luciani o a la Clínica La Ávila o a la Cruz Roja. O sea, yo pasé por distintos tipos y estratos de hospitales. Entonces yo no estaba como muy en la onda de lo que sea que... No estabas siendo una niña libremente. No. Estabas como determinada por esta situación familiar. Literalmente era como que es que yo salía y me iba al hospital. O sea, yo, ¿sabes? Pasé mucho de mi infancia en clínicas y cosas, como que estaba en otro pego totalmente diferente. Y nada, entonces como que era tímida, no tenía muchos amigos, no
algo ahí no cuajaba, pues al final era como un poco solitaria. Y bueno, esto fue en la primaria, luego me cambian al bachillerato y empiezo a estudiar en otro colegio. Y sí, todavía seguía como en este lugar medio de la rara, háganle medio bully. No, esa chama. Sí, claro. Es que era como una niña tímida, que no participaba, no nada, siempre estaba. ¿Sabes qué? Que ahora que hago recuerdo, que esto también me pasó una vez que dije, qué loco esto que no lo había razonado. En la primaria me hicieron bully, entonces yo me sentaba atrás. Y atrás, yo lo que hacía era como que en algún momento me robaba una hoja de una resma de papel de la profesora y empecé a dibujar un periódico. Y era un periódico con chistes. No, chubira bipolar, pues. Yo no sé por qué hice eso. O sea, yo no tengo ni la menor idea de por qué hice eso. Se llamaba como El Colegial, yo creo. Okay. Entonces era como que le ponía el título y era como que ponía lo que yo consideraba un chiste en aquel momento, claro, obviamente. Claro. Todas las niñas que fueron a jugar fútbol tenían 2 colitas la tarde de hoy. Y dibujaba a las niñas con las 2 colitas y empezaba como segmento, obituario. O sea, inventaba como cosas, en una manera de, bueno, sí, chamo, me toca estar sola aquí atrás, déjame empezar a hacer locura. Y lo que hacía era que lo dibujaba y como que lo pasaba y la gente iba leyendo El Colegial de puesto a puesto y se popularizó. Se popularizó el Colegial, me ganó un poco de popularidad. ¿Y cómo hacías para tuviste que hacer copias? Hacía uno, la gente se la pasaba. Hacía uno y cuando pegó, hacía 2. Entonces estaba rápido en la mañana dibujando el segundo, ¿sabes? Como que a mano. A pura mano. Entonces, bueno, digamos que era mi manera como de, no sé, hacerme propia compañía. Luego llegó el bachillerato y dije, fuck, sigo siendo la rara, Dios. ¿Sabes? Como que igual estaba el bully. Era un colegio como de otro estrato, diría yo. Era un colegio que quedaba en una... o sea, era el punto de encuentro entre malandros con un poquito más de dinero que la familia le estaba tratando de dar una mejor oportunidad, con cifrinos de la zona, o sea, como que entre Macaracuay y Petare se reunían en el Llanito, entonces era muy variado, digamos, los estudiantes que había, pero duré un rato también siendo ahí medio que la rarita, la tímida, que no hablaba, Dios mío, no lograba como integrarme, hermano, y en 9º grado. Esto fue, creo que fue en 8º. Okay. En 8º, yo tenía un telefonito de tapita, ¿sabes? Como que telefonito para que, una vaina de esa, para que se comunicaran conmigo, mira, te voy a buscar, ok. Y yo estaba sentada en mi pupitre, tenía mi bolso aquí tirado y tenía el teléfono. Y empezaron con una joda de prender y apagar la luz. Y la joda, no, préndela. Y todo quedaba oscuro, se armaba un despelo. No, préndela. La prendían otra vez y en una de estas apagadas y aprendidas, la prenden y yo hago así y no está mi teléfono. Y dije, ¿dónde está mi teléfono? Por favor, alguien que me dé mi teléfono. Miren, no sé qué. Y todos así en silencio, ¿sabes? Como que no te vamos a ayudar. Y no te vamos a decir quién fue. Y yo empecé a decir, fuiste tú porque tú te sentaste aquí. O sea, yo te vi. No, yo, ¿qué voy a hacer con tu teléfono de porquería? Yo tengo más objetos inteligentes mejor. Y yo, ¿pero por qué te sentaste aquí? O sea, yo sentí que hubo una especie de confabulación. Exacto. Porque realmente la hubo, que me hizo a mí ver como, marico, no puedes ser la insoportable del salón, pues. No puedes calate esta vaina de que te están haciendo bullying infinito hasta cuándo. Y fue como que esas vacaciones en particular, yo fui a mi casa y dije, esto va a cambiar. O sea, esto se acabó. Fue un evento que como te dio claridad en el cambio que necesitabas. Esto va a cambiar, esto no va a seguir pasando, a mí no me van a seguir montando la pata encima. Y mi manera de sobreponerme a todo lo que había pasado en mi vida en la primaria, en el bachillerato, no sé qué, no tengo amigos, Dios mío, tal, fue la comedia. O sea, empezó el siguiente año, que no logro recordar si fue 9º o 4º, pero yo llegué... On fire. Con el micrófono. Hola, ¿cómo están mis compañeritos de clase? Y esa camisa, tú eres loco, te parece un gallo, jaja, y tú la otra, no sé qué. Y empecé a hacer chistes
y ser graciosa por alguna razón. Y yo recuerdo haber escuchado a un compañero diciendo, oye, pero Estefanía de verdad vino full de pana. ¿Sabes? O sea, como que cambié la percepción que ellos tenían de mí. Claro. Y yo me convertí en otra persona. O sea, yo Pero era la que graciosa del salón. ¿Hubo algo que te dijera, voy a hacer esto? O sea, o fue simplemente, no entiendo qué te hizo cristalizar el hecho de que, ok, tengo que hacer comedia. O sea, es que era como, porque si en mi casa yo estoy tranquila y puedo hacer chistes y joder y hago reír a mi mamá y a mi papá, yo no logro traducir esto en este lugar, ¿sabes? Okay. Y es como que si yo no paro esta situación, hoy me robaron el teléfono, que luego mis compañeritos me dijeron, te lo robó el chamo que se sentó, se lo pasó no sé quién, lo montaron en el techo. O sea, sí hubo como... Sí, una tenías joda, razón. Pues. sí. Yo dije, si esto yo no lo detengo de alguna manera, voy a seguir siendo la jeva, marico, que le roban las vainas, que la joden, que la pisan, lo que sea. Y pues mi única referencia era eso, era la comedia. O sea, si veo a mi papá que todo el mundo le cae bien, exacto. porque es infinitamente cómico y todo el mundo dice, el señor León, qué diversión. Claro. Algo en mi cerebro dijo, pues yo voy a hacer la cómica, ¿no? Yo voy a hacer, marico, y llegué con un nivel de energía y locura y empecé a transformar mi personalidad de alguna manera en la que yo empecé a hacer chistes. Claro. Chistes y chistes y chistes y chistes y chistes. Y era la cómica y todo el mundo, marico, qué divertida Estefanía. Empecé hasta un blog, tuve una de estas páginas que permitían hacer blog. Hice un blog anónimo del cual quizás me siento 50% orgullosa, 50% no, en el que yo dije, me voy a burlar de todo el mundo. Suele pasar. Sí, era como que este se parece a un delfín y agarraba la cara que buscaba en un Messenger. Con tu gente del colegio. No, esto era anónimo. Y la montaba sobre un delfín y empecé a correr el link y todos y que, viste la página, qué cómico, y viste no sé quién, y viste tal cosa. Y era yo como, esta gente no sabe que soy yo. Pero, ¿sabes? Fui como, me transformé. Ese fue realmente el evento canónico en el que yo dije, la comedia me va a servir para sobrevivir. Y esto es como 9º, 8º, por ahí, ¿no? 9º, 8º, por ahí. Y de repente más bien es como que la personalidad que no eras tú era la que estaba antes, ¿no? Más que la que llegó. Sí, exacto. Sí, para mí yo era la misma, solo que yo no lograba como sacar lo que sea que tuviera dentro, porque no es que yo era en mi casa rara, pues. Claro. Yo en mi casa era una niña como cómica, o sea, como claro, que hacía chistes, ¿sabes? Como yo entendía que así se comunicaban en mi casa, yo decía cosas, o sea, yo tengo la memoria, no la tengo acerca de lo que dije, yo dije un chiste. O sea, yo dije algo en mi casa muy niña y recuerdo a mi mamá diciendo, chacha, es humor negro, vale, te pareces a Chatén. Y para mí fue como un piropo. Claro, para mí fue claro. que me parezco al tipo cómico de la radio. ¿Qué? Vámonos. Entonces eso fue como un bueno, sí. Un incentivo. Lo voy a... Y validación también. Claro, pero ¿cierto? a esa También, edad, claro. a esa edad, en ese momento, lo estabas viendo como un mecanismo de defensa, un elemento de tu personalidad que querías mejorar, pero ni de vaina, ni cerca una profesión o una carrera. Que cuando ya llega el momento de decidir qué hacer con tu vida, ¿cuál era tu plan? O sea, antes de que la comedia llegara como profesión, ¿qué querías hacer? Periodista de investigación. Ok. O sea, yo quería ir armando info. Querías estudiar periodismo. Yo estudié periodismo, Okay. o sea, empiezo a estudiar comunicación social y yo estaba como muy en, la meta es el periodismo de investigación, me parece la mejor rama del periodismo, la más arrecha, como Claro. que Dios mío, esta gente se la juega todas. Y nada, empecé en la universidad, empecé como a, ¿sabes? Ir explorando cosas, tal, no sé qué. Yo no sé en qué punto, sé en qué punto empecé a trabajar en algo relacionado a la comedia, pero no sé en qué punto empezó como no sé si era que se estaba dando mucho stand-up, escuchaba muchos programas cómicos, escuchaba A la Cuenta de Tres, que era con Iván Mata, Michelle Derner-Cicián y Enrique Lazo, escuchaba Apaga la Tele, con Verónica Gómez y Alex Goncalves. Y bueno, igualmente crecí viendo Radio Rochela, ¿sabes? O sea, qué locura. Ni tan tarde. Sí. Ni tan tarde. Todo lo que consumía la gente, pues, en la televisión, obviamente, de comedia. Pero fue en la universidad como que terminando la carrera, en un punto tenía que hacer una pasantía, obviamente, y se me acerca una chica y me dice, ¿tú estás buscando qué hacer?
o sea, de pasantía. Y yo, chama, sí, no, realmente no sé en qué me voy a meter. Y me dijo, yo soy productora de un programa de radio. ¿Tú quieres ser mi asistente y haces tus pasantías ahí? Y yo, bueno, dale. ¿Cuál es el programa? Apaga la tele. Okay, yeah. Y yo me puse pálida. Yo dije, no le puedo creer el programa que yo escucho todos los días. Pero si yo lo escucho, ¿por qué ella me está invitando a eso? Para mí fue locura, como que Sí. loco, ¿no? Y yo le dije, claro, sí, yo voy. Lo que tú me Claro. digas, yo estoy ahí a la hora que sea, yo lo hago. Y empecé a trabajar como asistente de producción de Vero y Alex. Yo siento que hubo algo ahí que fue como que quizás yo veía a los grandes haciendo comedia, ¿sabes? Tú ves a un Emilio Lovera en la televisión y es mentira que tú como niño dices, eso es lo que yo quiero. O sea, yo pensaba que eso era imposible. Claro. Claro. No, O sea, no eso es- conectas el trayecto y el camino para llegar a eso. No, yo no tenía, o sea, nada que me llevara ahí. Yo pensaba que eso se podía. Pero estar en esa cabina de la Mega y ver a Verónica Gómez y Alex Goncalves haciendo lo que hacían, que era básicamente una locura, que era ser graciosos todos los días a las 11 de la mañana y chiste, joda. Algo hizo también clic en mi cabeza de, es que esto se puede. Esto se puede. Sí. Esto se puede y estoy aquí. Sí, tienen patrocinantes, mira, pagan una oficina. Pagan, ganan dinero de esto, o sea, están en una radio, o sea, fue ahí como la primera vez que yo siento que me enfrenté al pensamiento de, yo creo que esto es posible, pero Sí, lo visualizaste. Lo literal, visualicé. Viste, ok, aquí es que se hace todo. sí, Y además, exactamente. volvemos, lo insisto mucho en este podcast, pero la radio tiene ese elemento de que te entrena muy rápido en cosas que son muy útiles para la creatividad. Reescribir rápido, reaccionar a temas, lo frenético que es de vamos. O sea, que no hay como, bueno, te va a entregar el guión en 3 semanas. Eso, no, es en 3 minutos. Entonces eso creo que de alguna forma entrena a las personas que Sí, están sí, queriendo sí. hacer comedia o cosas así. Sí, o sea, y yo, ojo, no participaba de ninguna manera en chistes ni nada, sino que Lo los veía, veías, exacto. Yo era la del café, la de ponchame esto, mira, que los muchachos vieron dónde está el invitado, o sea, estaba como yo en otro peo, pero yo los veía en vivo haciendo esto y eso fue como sorprendente y se me quedó esa idea en la cabeza y yo era como consumidora de comedia, obviamente el chigüire bipolar, o sea, tenía como estas cosas en el radar, pero nuevamente para mí era como lejano, o sea, muy lejano. Yo de hecho tengo un post en Facebook muchos años antes que decía como algún día quisiera trabajar en el chigüire bipolar. Wow. O sea, lo ves escrito. El poder de la manifestación. Sí, o sea, Sí. si lo encuentro te lo mando para Por que favor, lo porque está en pongas. el newsletter. Sí, va. Sí. Y bueno, nada, luego se acabó se acabó la pasantía, ya yo tenía que irme, ellos me ofrecieron un trabajo más fijo, pero por temas de tiempo todavía me quedaba un semestre más y yo no podía terminarlas ahí. Entonces nada, me fui a la radio, pero quedé con esta sensación de qué bolas, que esto es un camino no tan lejano. Y que existen cosas así. Ajá, y la radio. O sea, la radio se me quedó así pasmada aquí y fue como que se acabó el periodismo de investigación y en lo que tuve la primera oportunidad empezamos a dar currículums para todas las radios que se me atravesaran porque es como que dije yo, hay algo ahí que yo quiero hacer. Claro. Eso fue ¿Y tuviste alguna respuesta de esos currículos que enviaste? en lo absoluto. Cero. Mira, Pasa. positivo. Mira Bueno, de quién te burlaste. Pero te habla de lo importante que son los contactos. Siempre es mucho más, mira, estamos buscando a alguien, Sí. pásame su cosa, que y está a veces pasa, o sea, las dos metodologías funcionan, pero... Sí. Empecé a mandar, currículum, nadie me respondió, no paraba, estaba desesperada, yo decía, pero ¿qué tiene este currículum? O sea, obviamente era mi primer currículum, o sea, la experiencia era nada. Ayudé a mi mamá una vez a hacer Claro. unos muñequitos, o sea, no había nada. Y tenía un amigo trabajando en Plop Contenido. Plop Contenido. Los conozco, sí. Plop Contenido era una agencia de 2 carajos. Sí, los conozco. Que era Uno una- de ellos es un huevón. Ah, sí, hay que averiguar Sí, cuál. sí, exacto. Un amigo trabajaba ahí y yo ya estaba en la desesperación de empezar a escribir a todo el mundo. Y entre esos estaba este amigo y le dije, mira, por ahí en el trabajo tuyo ese, lo de Plop, ¿sabes? Lo del chigüire. Ahí no hay nada. Y me dice, casualmente hay un puesto de community manager. Y yo dije, bueno,
vamos, claro que sí, Claro. ya no aguanto la desesperación. O sea, no es lo que yo quería hacer, pero sí quería empezar a entrar en el mundo laboral, pues. Y mandé currículum y me llamaron. Bien. Me llamaron, así que yo dije, hola, chama, mira, Zoila. ¿Con quién hablaste? Con Con Zoila, ok. Mira, Un abrazo a disculpa. Zoila, la quiero mucho. Zoila, la gran Zoila. Sí. Tú puedes venir mañana a una entrevista. Y yo, ¿quién es? O sea, yo me ¿Qué perdí. esta ¿Qué vaina? es esto? ¿Está en la radio? Ay, bueno, yo voy. Y llegué a Plop tan perdida, o sea, tan... No sé qué hago aquí, que es community manager. Dios mío, yo no sé, pero yo voy a fingir para que me den... Yo empecé a inventar. Claro. O sea, era como, tú manejas Hootsuite. Y yo, Claro, papá. una experta. O sea, yo me paro en la mañana y lo abro. O sea, yo dije, yo me voy a ganar este puesto. Y así, al día siguiente me dijeron, sí, listo. No, ni al día siguiente me dijeron, listo, pasa por la administración, quedaste. Y yo, ¿qué? O sea, y ahí fue donde empecé a trabajar en Plop como community manager. ¿Esto qué año es? 2014. 2014. O sea Yo que, empecé en el 2014. porque ese fue el año que yo me fui. Yo no tengo memoria de ti en No Plop. nos vimos. Cuando nos yo llegué vimos. ya tú no estabas. Ya yo me había ido. Estaba solo Juan, Y ya sabes Lo que es el huevón. el huevón. No, claro que no. Claro que no. Ay, mentira, Estaba- no te Me refería a queremos, mí. te queremos. El huevón fui yo que los dejé abandonados ahí. Sí, nos Yo me abandonaste. siento el papá que abandonó a los Claro. Sí, Nos sí, tuvo sí. que criar el papá solo. Pues, ¿cómo es? Exacto, El claro. el padre luchón. No, él es la Padre mamá. Lucho. Nosotros siempre nos jodíamos que Juan era la mamá. Y Claro, era el papá. claro, claro. Esa era la relación, sin duda. Ahí es donde yo empiezo a trabajar en Plop. Fue mi primer trabajo realmente que me dio un sueldo. O sea, yo me gradué de la universidad en el 2014. Ok. O sea, no tuve otra experiencia que no fuera la agencia de comedia. ¿Y te recuerdas qué empezaste a hacer en Plop? Porque Plop tenía su lado como más comercial. Exacto. En el lado comercial me tocaba llevar unas cuentas de unas marcas grandes venezolanas que no voy a mencionar, pero yo era la community, o sea, ahí estaba yo, hola, qué rico, pruébate esta deliciosa avena, te va a encantar, o sea, estaba yo detrás de eso, pero tenía el chip de que, o sea, digamos que el lado comercial estaba aquí y el lado creativo y de los comediantes estaba allá. Contenido original, exacto. Exactamente. Y yo estaba, ¿sabes? Siempre tirando la mirada. ¿Quiénes estaban en ese momento? ¿Estaba Chucho? En ese momento estaba Chucho, Ujú. estaba Víctor, estaba Andreina Borges, estaba Gustavo Márquez, estaba Cris Andrade, estaba... No, ya el resto era comercial. Exacto. Era más o menos el equipo que recuerdo, perdón si se me Exacto. pasa alguno, pero eran ellos los creativos en ese Ok. momento. Y bueno, nada, ellos estaban en su lado, yo estaba en el mío. Obviamente éramos un equipo integrado, pero yo estaba haciendo algo completamente distinto. Y la verdad es que yo lo que me moría de ganas era de estar allá. O sea, Sí, para ese mí era como... Ese era el eterno drama de Plop. Sí. El lado que pagaba las cuentas era el lado que nadie quería estar. Era mi Eso lado. fue- exacto. O sea, yo era la parte de Plop que hacía dinero. Exacto. Pero pasó que yo decía, no, yo quiero allá con los pobres. Con los pobres famosos, con los pobres con followers. Y pasaba que, bueno, nada, yo simplemente estaba flotando ahí esperando la oportunidad. Esa es la verdad. Y tengo el recuerdo de que un día yo llego a la oficina y están como todos sentados hablando y tal. Y iba a regresar una nueva temporada de Pero Tenemos Patria. Claro, mi bebé, Sí. yo lo amo. Y estaba Juan. Estaba Juan sentado, que era el jefe. Y estaba diciendo, no, ¿qué tal? Hablando del proyecto y dice, necesito un guionista. ¿Tú no conoces uno? Y me señala y yo, Yo te soy. no lo dije. O sea, yo dije, ¿un guionista? No, porque realmente yo no era guionista. O sea, tampoco yo tenía experiencia como para creer que yo lo podía hacer. Y le dije, no, yo no conozco a nadie, Juan. No, es que me falta uno. O sea, esto fue ya en el 2015, ¿no? Y Que yo, idealmente mujer, pero ¿quién será? O sea, casi. sí. Y yo así en silencio le dije, no, yo no conozco a nadie. Y me fui para mi casa y me fui con esa idea en la cabeza y dije, si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca, ¿sabes? Y yo más salamera, o sea, pero más salida. Al día siguiente llegué a las 9 de la mañana temblando. O sea, yo pasé
todo el día temblando, ¿no? Yo decía, en lo que pase Juan, yo le voy a decir. Esto lo estoy esperando. Y pasaba Juan. Y yo, en un rato, ya va, Diosito, dame fuerza. Y volvió a pasar Juan. Temblaba. O sea, yo pasé todo ese día temblando. Y cuando se hicieron las 6 de la tarde, o sea, literalmente todo el día en la oficina, pasó Juan, me pasó por enfrente y yo hice así, ¡Juan! Y él se volteó, ¿qué? Yo quisiera escribir, pero tenemos patria. ¿Tú me podrías dar una oportunidad? Sí. Ok. Entra mañana. Bueno. Se fue. Eso fue todo. No hubo más. Y ese fue el inicio. Así de trascendente fue para ti y de intrascendente fue para él. O sea, ¿qué pasa? Tal cual. Sí, o sea, tal cual. Y fue una pregunta que es eso. O sea, yo me lancé. O sea, de hecho, yo me lancé sin tener nada. O sea, yo no sabía escribir un chiste. Yo no sabía pegar 2 ideas. O sea, yo no tenía ni idea de cómo se hacía eso. Pero yo dije, lo aprendo en el camino. O sea, no me interesa. Bueno, un cuento para que te sientas bien, ya que lo conecto con Juan. Cuando nosotros estamos en Sony y estamos renunciando para hacer Nada que Ver, que es la serie animada, o no habíamos renunciado todavía, Jesús Torres, que se convirtió en nuestro socio, pero era el gerente general del canal, nos dice, ustedes han escrito guiones antes, saben escribir guiones. Y nosotros, igual, claro, sí, obvio. Claro que sí. Y me acuerdo meternos, yo tenía una laptop de esas, unas Mac blancas, y abrí la laptop, me metí en Amazon y compré literalmente How to Write Comedy. Y así compramos libros, lo mandamos a un P.O. Box y así empezamos, leyendo un libro de cómo escribir. No sabíamos nada. Obviamente sabíamos escribíamos guiones para las promos. No era que éramos unos incultos del tema, pero estructura. No sabíamos nada. También muchas veces como el que está haciendo el proyecto y está como llenando los slots de quienes lo van a ejecutar, hay veces que quieres a alguien que tenga la chispa y que no tenga la estructura para que tú le puedas enseñar la estructura que tú quieras. Que esté fresco. Que esté fresco, pero que sí tenga con qué, ¿me explico? Sí. Entonces, muchas veces personas como tú en esa posición más bien es justamente lo que estaría buscando, ¿sabes? Exactamente. Y la verdad es que yo llegué a la mañana siguiente lista. O sea, yo dije, sí, me senté así. O sea, me acuerdo haber entrado a la sala de guionistas porque todos, había una sala para eso y todos como, ¿qué haces aquí? Ya para el 2015, cuando eso pasó, ya estaba, por ejemplo, Daniel Enrique. Okay. Ya había entrado a Plop. O sea, cuando yo llegué, él no estaba. Cuando yo empecé como guionista, él estaba empezando a trabajar en Plop. Estaba Daniel Enrique y Sebastián Gutiérrez. Claro. Entonces era como que ellos eran los más nuevos, pero acaba de entrar la community que es más nueva aún, ¿no? Entonces entro yo y me siento y como, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Que la dinámica de Patria era ver videos políticos de lo que estuviera pasando en ese momento e irle sacando chistes, ¿no? Y si hacemos esto, y si hacemos esto, otro. Hicimos un brainstorming y yo empecé a lanzar ideas como loca y al final de esa reunión te asignaban, ¿no? A ti te toca este video, a ti te toca este segmento, a ti te toca... Y yo recuerdo haberme sentado y quien estaba, digamos, quien era el editor en ese momento de Patria era Nanutria, era Víctor. Y yo me sentaba al lado de Víctor. Y recuerdo como decir, bueno, voy. Escribo ahí una cosa y tal, y se la muestro a Víctor, y Víctor la lee y me dice, esto es una porquería. Seleccionar, borrar, otra vez. Y yo, vámonos otra vez. Y empecé, y ese ejercicio de aceptar el rechazo, pero no solo aceptar el rechazo, sino tener la obligación de pensar en otra cosa. Sí. Porque si no piensas en otra cosa, te va a llegar un regaño, ¿no? Entonces estás, forzado a, ok, este no sirvió, tengo que aceptarlo, pienso en otro. Sí, el desapego a la idea. El desapego. Y pienso en otro, y pienso en otro, y pienso en otro. Y no tomárselo personal, que a veces pasa que no le gustó porque es mi idea. Y es como que no, un buen director creativo o un buen editor no le gustó porque la idea no es buena. Porque la idea no es buena. Viene del que está pasando por ahí, pasando coleto, y esa es la idea. Uh-huh. Entonces creo que ahí Juan era muy bueno en eso también. Él sabía
detectar la idea buena, no importa, él sabía tampoco quién la había pensado, era simplemente la idea y ya. Entonces creo que ese era el ejercicio de entender, ok, no es personal, no funcionó este chiste, voy al otro y alguno va a pegar y alguno va a funcionar. Exactamente, Sí. entonces eso fue más o menos lo que fue pasando y nada, fue creciendo, fui entendiendo. Víctor fue realmente una especie de mentor. Claro. A mí me da miedo decir esto porque cuando me va fino, bello, pero cuando me va mal no quiero que piensen que esto es culpa de Nanutria. Pero la verdad es que Víctor fue una pieza fundamental en el... Usted tiene que pensar en una regla de 3. Yo que iba a saber qué carajo era una regla de 3. Entonces él me decía, tiene que aquí, tiene que acá, y el último es el chiste. O qué tal si empieza así, que parezca que va para un lado, pero pum, va para el otro. No, esto tiene, o sea, Víctor fue quien me enseñó a pensar estructuradamente en cómo se arma un chiste. Sí, y entender que hay una ciencia, que no Es es una como ciencia. que algo que dé risa, no, pero hay una forma de hacer que dé más risa. Hay una forma Sí. escrita que si usted quiere, o sea, Víctor me pasó The Comedy Bible, De que es el Judy libro Garland. de... Sí, de Judy Garland, sí. Que te explica, así se hace un chiste. Entonces Víctor me lo pasaba y me decía, leas ese libro. Y yo, bueno, me tiraran adapto. Yo, ok. O sea, iba como entendiendo las fórmulas. O sea, estuvo muy detrás de mí forzándome a hacer cosas. Y bueno que hablemos de esto, porque una de las cosas que pasaba en Plop, que los proyectos de humor político, que era lo que nos definía mucho, porque yo soy un junkie de política, Juan Andrés también, no era necesariamente, ¿sabes? No sé tú, pero el caso de Nanutria no es una persona y que este tipo es humor político. Le gustan muchas otras cosas, Led Valera la otra, que no le gustaba la política o el humor político tanto, pero a la hora, mira, este es el proyecto, pero tenemos patria, tiene que ser político, me adapto a esto Sí. y lo hago. Sí. Y hacer la tarea de entender, ok, me estoy adaptando a este formato, no estoy adaptando a este formato a mí. Y Exactamente. eso en Pero Tenemos Patria funcionó muy bien, porque todo el mundo sabía cuál era el formato y qué era lo que había que hacer. Y era muy, muy Sí, divertido. sí. Y la verdad es que luego se acabó. Sí. O sea, duramos como unos meses escribiéndolo, salió la temporada, súper cool. Yo estaba, ¿sabes?, en un sueño, pero luego se acabó y no era como que me habían dado un contrato como redactora. Ah, no, claro. O sea, yo seguía, ¿sabes? O sea, me tocó seguir. Vuelve la deliciosa avena, más avena que nunca. O sea, cómansela, Qué duro, qué qué ladilla. éxito. Rico. Una ladilla. Entonces, como que dije, no. Yo quiero lo otro me gustó, ¿no? Y empecé a tocar puertas otra vez, como que, mire, ¿qué hay por ahí? ¿Y qué puedo hacer yo? Y tal. Y luego apareció entonces un espacio en el Mostacho. Claro. El Mostacho necesitaba un nuevo redactor también y yo dije, sí, claro, yo. Y nuevamente, gracias a Víctor que me dio la oportunidad, empezamos a escribir locuras. Y era un ejercicio muy interesante porque era, todos los días tiene que salir un chiste. Todos los días. De lo que sea que esté pasando. Todos los días tiene que haber un post en el Mostacho de lo que sea que esté pasando. Entonces, te obligaba a estar todo el día en el ejercicio de, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro. Mira bien, encontré este formato. Mira, esto se puede hacer. Mira lo que hizo tal, o sea... Y básicamente siendo creativo igual y comedia, pero era todo lo contrario a Pero Tenemos Patria del Sí. Chigüire. Era todo menos política. Era la regla del Mostacho. Pero yo creo que ese era el liberador. Una de las cosas que después de muchos años entendí que la sátira, que la sigo amando, pero no era liberadora. Te tenía como atrapado a la noticia, a la vaina. Tenías que estar, era como era un parto. Y de repente darte cuenta y que es verdad que la creatividad y el humor es mucho más que estar criticando el sistema, ¿sabes? Como que hacer algo cómico y ya. Y creo que el Mostacho fue ese lugar que descubrimos para poder hacer todas esas cosas que nos gustaban, que no era humor político. No, y yo viví también como una etapa demasiado bonita en el Mostacho porque fue también otro chip en la cabeza, como ando diciendo, de darme cuenta que tenía un talento para algo, que era hacer chistes para internet, porque además cuando yo agarré el Mostacho, cuando empecé a trabajar en el Mostacho, algo que estaba pasando era que es una página, tú tienes que monitorear cuántas veces al día la gente entra en esa página. Y estaba empezando a mutar, que ya la gente no se metía en páginas de comedia, sino que, o sea, ya la gente no daba clic, sino empezó a mutar a
hay algo que están diciendo, es un meme. Sí. Se está poniendo de moda el meme. O sea, se estaba empezando a popularizar el contenido sacado Sí, en redes. en redes, ¿no? Y yo no sé por qué me di cuenta de esto y me la acerqué como al, sí, no sé si a Víctor, no recuerdo bien, pero fue como, mira, tenemos pocos clics, pero estamos teniendo pocos clics porque es que yo creo que ya no se está poniendo de moda mandar a la gente a ver un chiste en un lugar. Al homepage, Aunque yo creo que hay que soltarlo. No, pero ¿cómo vamos a soltar eso de gratis? Tú eres loca. O sea, ¿cómo gana una empresa dinero si no da clic, sabes? O sea, básicamente así funciona. Y yo, no, pero es que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo. O sea, que hazlo. Y empecé a hacer memes para la cuenta del Mostacho, que era algo súper nuevo, pero yo tenía una libertad creativa que yo no sé por qué a mí me dieron eso. Yo, cualquier porquería que yo quisiera hacer, simplemente la hacía, agarraba una imagen, ponía, como se hacían los memes antes, como cuando tu mamá, como cuando, ahorita ya los memes Coño, evolucionaron, pues. Evolucionaron. Pero entonces era yo como cuando tu mamá tal, como cuando tu perro tal, y empezaba a soltar esos memes y resulta que la cuenta de Instagram del Mostacho Se disparó. pasó de 100 a 50,000. O sea, era como que todos estaban locos en la oficina, como que cool esto, y además, bueno, soy la que era el departamento administrativo, fue como, podemos vender posts en las cuentas de Instagram a las Claro. empresas, y yo, claro, sí. O sea, se sintió como muy bonito formar parte de esa etapa del Mostacho. Qué fino el Mostacho, ahora lo recuerdo. Sí. Que en paz descanse. Sí. Sí, no importa. Se todo murió. bien, todo bien. Lo mataron. Lo matamos, tuvo que... Ok, ahora, háblame un poquito de cómo empiezas a forjar, me imagino que en Plop, esta relación con Chucho y Daniel. Obviamente ya sabemos para dónde va esta conversa, pero ¿cómo comenzó esa relación? Sí, es que esa relación empezó en Venezuela. O sea, Chucho era nuestro jefe. O sea, en un momento ascienden a Chucho. Daniel y yo éramos redactores. En algún punto yo empiezo también a escribir para el Chigüire Bipolar. O sea, obviamente van pasando los años, cada quien va agarrando un mejor cargo. Yo me convertí en editora de Pero Tenemos Patria. O sea, como que ya estaba a cargo de proyectos. Daniel igual. O sea, Daniel empezó a ser editor del Chigüire Bipolar. Pero al mismo tiempo, algo que era particular de Plop era que eran las 6 de la tarde, pero no todos nos íbamos a nuestra casa, sino que todos nos íbamos a un open. Todos nos íbamos a probar material, todos nos íbamos a ver un show de un amigo, todos nos íbamos a lo que sea que fuera a pasar esa noche, y a la mañana estábamos otra vez, no, viste no sé quién, o sea, era como Divino. que Lo recuerdo con mucho cariño. con mucho cariño, ¿no? Y que no éramos compañeros de oficina, éramos amigos. Sí. O sea, la verdad es que esto tiene muchísimos años. Empezamos a ser amigos, a salir, se presenta Chucho, se presenta Daniel. Mira que Estefanía va a probar por primera vez, ¿sabes? O sea, era como un apoyo que nos teníamos ahí constantes y sí, o sea, pasó. ¿A dónde iba yo con esto? Bueno, ¿cómo comenzó la relación con Chucho y Daniel? Ah, exactamente, Exacto. sí. Fue como que surgió a partir del 2014, 2015, en el que nos fuimos convirtiendo amigos. Entonces ya no era solo el trabajo ni el open, sino ya es el cumpleaños de tal, vamos a su casa. Mira, que beber en no sé dónde, mira, qué tal. O sea, todo mutó realmente a una amistad. Que en un punto era hasta difícil porque Claro. si al día siguiente si un día nos estábamos tomando unos rones y al día siguiente viene Chucho a regañarme, Claro, es difícil ser amigo de tu jefe. yo tenía que respetar, o sea, había que respetarlo y decir, sí, me merezco este regaño, Sí. me lo merezco. Sí. Pero fue muy bonito y así fue básicamente como se empezó a cosechar esa amistad. Qué lindo. Mira, háblame entonces de cómo sales de Plop. Si fue una decisión migratoria o laboral. No, eso no me queda claro. Salir de salida, o sea, porque hice muchos proyectos fuera de Plop. Ok, no, la pregunta va a migrar. Obviamente llega un momento donde dices, ok, ya me tengo que ir de Venezuela. Sí. ¿Tú todavía estabas ahí en Plop o no? Sí. Ok. O sea, obviamente esta decisión viene de, bueno, todo lo que estaba pasando en Obvio. Venezuela, evidentemente, pero era como, estábamos muy felices con nuestro trabajo.
O sea, teníamos, Claro. era como que no hay mayor sueño para un comediante que vivir de la comedia. Y lo estábamos haciendo. Eso era el número uno de lo que estaba pasando, pero empezamos como a... Cada uno tenía sus proyectos, como te digo. Yo empecé a hacer impro. Ok. Empecé sí, a estudiar la impro, meterme en un par de clases. En una de estas clases quedo en un grupo llamado Noches de Impro. Ok. Que Y esto es después de Plop. Esto es no, algo- no. Esto es paralelo a Plop. Paralelo, ok. Paralelo. Entonces, o sea, lo cuento porque es parte importante de lo que pasa Sí. después, ¿no? Daniel también era improvisador, o sea, Chucho tenía su programa de radio. Y bueno, nada, yo empiezo con la impro, me encantaba. Resulta que en Noches de Impro logramos montar un show que se hacía todos los fines de semana en Caracas, viernes, sábado y domingo. Resulta que al parecer yo empiezo a hacer impro. Bueno, tuve un show antes con Víctor, él tenía un show que se llamaba Y Mi Persona, que era un show improvisado, y él me dijo, véngase. Y yo habré probado como 3 veces y dije, wow, esto es divertido, ¿no? Entonces a partir de ahí empiezo a tomar clases de impro, quedo en Noches de Impro, empezamos a hacer el show. Paralelamente, además, empiezo a ser guionista ya para programas de radio, empiezo a escribir para un programa que tenía Nadia, empiezo a tener una sección yo, o sea, mi persona ya no era fantasma Ya escritor, empieza a dar la cara, pues. sino que empiezo a dar la cara, empiezo a tener una sección en Santo Robot Radio, que era el programa de Nanutre y Chucho. O sea, empiezan como a pasar estas cosas en paralelo, en las cuales empieza también a pasar El Fabuloso Show y De A Toque, que fueron 2 proyectos míos. O sea, empiezan a pasar todo este tipo de cosas al mismo tiempo y en un momento era como, tengo 3 trabajos Sí. y estoy pelando bola, pero más pegada que nunca, o sea, Tal cual, sí. pero una pelazón imparable. Esa época donde podías tener 3 trabajos literalmente y sentí que estaba ganando. No había para el mercado. Perdón. Yo no había tenía- en el para un coño. Nada, o sea, bueno, cuando empieza la obra de 1, 2, 3, 4, que se llamaba la de Noches de Impro, yo quedo como actriz fija. Entonces, yo trabajaba de lunes a lunes, porque yo de lunes a viernes trabajaba en Plop y viernes, sábado y domingo trabajaba en la obra, en el show de impro, pues. Entonces en la mañana me paraba y en un momento me escapaba, iba a la radio, hacía la sección y regresaba a Plop y trabajaba y no sé qué. Y empiezo como a hacer muchísimas cosas al mismo tiempo cuando me doy cuenta que digo, bueno, sí, pudiera hacer algo yo, arranco El Fabuloso Show, que fue un proyecto, un podcast que yo empecé en el 2017, cuando no existían los podcasts Sí. populares que en este momento conocemos. O sea, también eso para mí fue como bueno, yo estoy haciendo algo que yo no sé si esto funciona y resulta que en 2 años más pegaron con todo. Luego arranca De A Toque, que también fue importante en la historia de lo que he hecho. Pues Verónica se nos acercó a Gabo y a mí y nos dijo, hagamos algo juntos y nosotros, ¿y qué? Porque Verónica Gómez nos está pidiendo que hagamos algo con Claro, y ahí ella. Gabo ya estaba en Plop también, ¿no? Ya Gabo había entrado a Plop, ella llegó a la oficina, literal nos dijo, y nosotros, ¿y qué? Bueno, ok. Sí, va. Bueno, si tú quieres trabajar con este par de mediocres, ¿sabes? O sea, porque para nosotros Vero, obviamente, lo máximo, ¿no? Y entonces se sentía como que, bueno, estamos haciéndolo todo, o sea, estamos dando el todo por el todo, pero mientras que esto pasaba de wow, qué felicidad, vivo de la comedia, estoy empezando estos proyectos, hago stand-up, hago impro, hago esto, hago lo otro, Venezuela se venía básicamente a su peor momento. Sí, la mega crisis. Era la mega crisis, de hecho hubo un punto ya muy al final que nos estaba costando escribir cómico. O sea, porque era como, ¿cuáles son las noticias del día de las que vamos a hacer chistes el día de hoy? Y nos sentábamos y era que... Yo creo que el No 2017, o sea, de repente ese año queda como 2017, 2018, por ahí, hubo un cambio en el consumo de contenido de la gente, donde el humor político pasó de ser algo que a la gente le gustaba consumir
básicamente no me muestres mi trauma más nunca. Y eso lo vimos en el Chigüire, lo vimos en muchas cosas que se estaban haciendo que ya no tenían el mismo impacto porque la gente ya no, o sea, realmente ya no estaba dando risa. Nadie se quiere reír del hambre, Sí. básicamente. Y eso era lo que nos estaba pasando. Es que todas estas noticias son horribles, la gente se está muriendo, los hospitales, o sea, era un horror. No solo era algo que sentíamos como fuera, sino que era... Marico, a veces estábamos en plop y era y que ¡llegó el pan! ¡Ay! Salíamos todos corriendo a comprar una bolsa de pan, ¿sabes? O sea, ya éramos una comunidad que era, marico, tengo hambre y no tengo plata. A mí me sobra un poco, vámonos, yo te brindo. O sea, ya era como que... Marico, la bajada de peso de todo el mundo en todo el país fue, coño, ¿sabes? Dura, claro. O sea, y nos estaba afectando a nuestra familia. O sea, era como, marico, acabo de llegar y tengo un tío que tal. No, yo a mi mamá tal cosa. Marico, mi desayuno de hoy es una arepa yuca. O sea, ¿sabes? O sea, como que lo empezamos a vivir también nosotros en la oficina y eso fue complicado, no solo por todo, sino porque se traducía en... Yo no quiero hacer chiste de esto, mi pana. Claro. Es que no me da risa. ¿Entiendes? O sea, como que voy a hacer un chiste de que están defalcando y que, o sea, los hospitales y la comida, o sea, el trabajo de ser creativo y cómico se empezó a complicar. Claro. Y básicamente eso yo siento que es lo que nos lleva a la migración, o sea, porque si no logro ni sentirme bien, ni traducir esto en mi trabajo, ni volverlo cómico, me estoy deprimiendo, tengo 3 trabajos, no tengo plata, o sea, y todo lo que está pasando es increíble, pero no me da nada realmente, o sea, no me da la fuerza económica para ir a hacer un mercado. Sí, uno de los, entre comillas, privilegios del desempleo es el tiempo. O sea, al menos no tengo plata, pero tengo tiempo. Pero estar 3 trabajos y no tener dinero ya realmente es como una tortura. Pues. Era una locura, o sea, y esa es la verdad. Y se sentía también un techo, porque era como, bueno, sí, o sea, tampoco es un secreto que cerraron RCTV y por tanto ya no hay más Radio Rochela. O sea, Chatén sacó un programa que se lo sacaron un día del aire. Yo veía Misión Emilio, que me fascinaba y era como, wow, yo algún día podré hacer eso. Se acabó Misión Emilio. Entonces tú sentías como que incluso si tú querías hacer una carrera mucho más grande, los espacios se iban agotando, ¿sabes? No, la radio está más restrictiva que nunca, no puedes decir nada, la censura está muy fuerte. Entonces se empezó a sentir un límite, como que, ¿y si quiero hacer más? ¿A dónde? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque tampoco me puedo autofinanciar. O sea, no. Y yo creo que eso fue lo que nos llevó a la decisión de emigrar. O sea, nos fuimos los 3. Nos fuimos los 3 a México con una referencia de que, pero si estamos muchos en un mismo lugar, puede que pase algo. Sí. Una pausita aquí rapidito para meter un poquito más de publicidad y volvemos. Chicos, este es el momento ideal para suscribirse en nuestro Patreon. Lo hemos mejorado muchísimo, con más de 100 horas de contenido exclusivo, descuentos en nuestros productos y eventos y acceso a la mejor comunidad de comedia en español. Vayan a patreon.com/chisteinterno y por tan solo $5 van a poder unirse a este bello, bello grupo. Volvimos. ¿Por qué México? Yo creo que literal era eso. Era la sensación de que se está cocinando algo porque Juan está empezando a trabajar en algunos proyectos en México. Está Led, que se fue. Está José Rafael. ¿Sabes? Como que había algo que no era nada, pero que todos podíamos oler que se podía estar haciendo ahí. Fue como, mira, si pasa algo, yo quiero estar ahí. ¿Y en qué año se mudan? Nos vamos en el 2018. Okay. Con algunos meses de diferencia, pero nos fuimos. Mencionaste que se fueron los 3 y fue una decisión grupal. Ya. No, ok. Sí, no. Simplemente, bueno, fue todos simplemente individual y fue como, ¿a dónde te vas tú? Yo creo que México. Coño, México me suena bien. Sí. ¿Cómo manejaste esto con tu familia, por ejemplo? Yo no sé, yo creo que yo un día solté esa bomba. Y también. Es que en ese momento era como que, claro. Bueno, en mi caso, mi papá siempre nos decía que no nos fuéramos. Y llegó un momento de Venezuela donde dijo, ya, sí, creo que estaba equivocado, váyanse. ¿Sabes? Como que llega un momento donde te dejan ir. Sí, o sea, yo siento que es que era muy duro. Además, bueno, en el 2018 mi papá muere. Okay. Entonces, yo antes de que mi papá muriera, o sea, ya a finales del 2017,
me empieza a pasar algo que digo, ¿qué es esto que me está pasando? No entiendo. Era como que yo estoy aquí sentada así hablando contigo y me empezaban a correr las lágrimas. Y tú, que mira, estás llorando. Y yo, sí, qué cosa tan rara, pero ¿por qué estás llorando? Tengo una idea. Empezó como a llorar. Yo era la llorona. Yo en plop me convertí en la llorona. Mierda. La llorona lloraba. Pero yo decía, ¿pero por qué estás llorando? No sé. O sea, yo no estaba pensando en algo triste, sino que yo estaba trabajando y empezaban a caerme las lágrimas y yo, bien bello, pues ahora yo no sé qué está pasando aquí. Y no perdón, no se me está quebrando la voz. Simplemente Estoy no he volviendo no he flashbacks. tomado agua. Tomemos agua, chicos. ¿Y lograste entender de dónde Volvimos. venía? No, fue Chucho. Fue Chucho quien me dio una cachetada, espiritual. Espiritual, exacto. Física, bueno, de eso hablamos en otro programa. O sea, eso lo dejamos para el Patreon. Un día Chucho me llama a la oficina y me dice, mira, ven acá. Cierra la puerta. Y yo, ¿qué pasa? ¿A ti te está pasando algo? Y yo, no, para nada, en lo absoluto. Y me dice, yo creo que sí. Yo creo que tú estás deprimida. Y yo, ¿deprimida? ¿Qué es esa palabra? No sé de lo que me estás hablando. Me dice, estás llorando en todos lados. En ese momento me iban a dar un proyecto gigante y me dijo, no sé si tienes la capacidad de aguantar un proyecto como este ¿por qué estás llorando? Y yo, no sé, o sea, no entiendo qué me pasa. Y resulta que me dice, vamos a buscar un psicólogo. O sea, fue Chucho realmente quien Qué me dio... lindo Chucho, primero porque Chucho la gente no lo identifica como una persona abierta que está buscando, sino más bien... Que no lo es. Exacto, yo sé por eso que haya hecho eso y haya dado ese paso, no solo de conseguirte terapia, ayudarte con eso, sino de abrirse. De confrontarme, porque es muy complicado confrontar a un amigo. Sí. Y me dice como, le voy a escribir a tal, vamos a buscar, y yo salgo y empiezo también a escribir y le escribo a una amiga y le digo, hola, yo sé que tú eres psicóloga, ¿tú conoces a alguna psicóloga? Conozco una psicóloga y me mandan un número y yo agarro ese número y le escribo y yo empiezo a ir a terapia. Y cuando yo llego era y que, ¡ay, amiga! No, tú me vas a hacer millonaria. O sea, qué delicia. Qué bello. Renovó la cocina contigo. Pero se compró carro, viajó, porque el nivel de depresión y foso en el que yo estaba, yo no sabía que era una depresión realmente. Y nada, empiezo a hacer terapia en el 2017, empiezo a ir todos los días, yo todos los días lloraba. Y porque tú sabes, y no sé qué, y empezó a pasar el fenómeno, y mañana se va Víctor, y yo no puedo con eso, porque para mí era ver a mis amigos yéndose. Sí, sí. O sea, todo lo que habíamos formado a nivel de trabajo, a nivel de amistad, se estaba diluyendo literalmente por la situación, o sea, se estaba disolviendo. Sí, Briseño lo dijo aquí en el podcast y siempre lo recuerdo, que migra también el que se queda, ¿sabes? Como que la separación no es solo el que se va Claro. solo, en verdad llega un momento donde los que se quedan es como ya va, Sí, se fue todo el mundo. Sí. Y entonces llega el 2018, que ese año, bueno, yo terminé una relación larga, mi papá se muere, yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué más quieres de mí? O sea, yo ya estaba, pero en el foso de la humanidad, y en un momento dije, sí, yo tengo que hacer algo. Entonces, como que a final de año yo le digo a mi mamá, mire, yo tengo que buscar otra oportunidad, yo me voy. ¿Oíste? Y me voy en una semana. O sea, no fue como que Para que sepa. para que sepa, Sorpresa. no hubo mucho tiempo, sino que yo simplemente dije, Me fui. me voy ya, y así es como yo llego a México. O sea, además deprimida todavía, Claro. esa es la verdad. Yo pasé bastantes años. ¿Y seguiste haciendo terapia? Sí, no, hasta el sol de hoy yo seguí haciendo terapia, o sea, todas las semanas con la misma psicóloga, por teléfono, ¿sabes? Pelando bola, recién emigrada, que yo en un punto le dije, chama, no tengo para pagarte. Hasta que llegó, se cancela la salud mental. Marica, le dije, no tengo más. Y la jeva me dijo, sigamos. Qué lindo. Que es una vaina que yo le voy a agradecer toda mi vida. Fue como que me dijo, dale, vamos a seguir. Tú cuando tú puedas, tú me pagas. Y en lo que empecé a ver luz, marico, ya no le iba transfiriendo la consulta, sino un poco más, y un poco más, y un poco más, hasta que me puse al día, pero nunca realmente paré. Y bueno, se unía con, ok, me vine a este país, pero no estoy haciendo lo que me gusta. Empecé a trabajar en una agencia de publicidad que no me encantaba. O sea, al final yo dije, no, es que
la comedia es lo mío, porque tú en ese momento puedes decir, eso se acabó, ¿no? Eso fue como un sueño que yo viví, arrechísimo, mis mejores recuerdos, qué belleza, yo ahorita necesito hacer esto. Pero había algo en mí que era como, no, es que eso es lo que yo quiero hacer. Claro. O sea, eso es lo que a mí me dio la felicidad. Y me da curiosidad, obviamente te mudas a México por la referencia a todo el mundo que se está mudando. ¿Tú sentías esa comunidad cuando llegaste, a pesar de que estabas como que obviamente en lo tuyo, pero sí como que se juntaban? ¿Sí sentías algo de eso? ¿O es más como aquí se siente un poco como que cada quien está burdo ocupado tratando de sacar su vaina adelante? Es que eran las dos. O sea, era como que, a ver, yo obviamente me veía todos los días con Daniel y Chucho porque son mis amigos realmente, o sea, lo que les estoy contando. Entonces era como, nos vemos todos los días, pero estamos tristes con el trabajo, pero la otra gente tiene sus propios proyectos, estamos todos tratando de hacer dinero para salir adelante, o sea, como que estábamos muy desesperados en ese primer año cuando tú migras, que estás en la desesperación absoluta de estar solo en otro país. Claro. Y yo creo que esto en algún momento fue lo que se fue convirtiendo en un impulso de, creo que tenemos que hacer algo los tres. Claro. Buscar algo que nos distraiga y que nos dé un norte creativo. Que nos dé un norte creativo, que podamos descargar, que podamos hacer comedia. Empezamos medio que a probar por ahí y allá, pero era como, no, es que hay que hacer algo, pero no veíamos el qué. O sea, estaba como, Sí. o cómo, Daniel y yo, Daniel y Chucho y Estefanía, o sea, no triangulábamos, pero estaba ahí. Estaba ahí frente a ustedes. Sí. Hay un tema que, antes de que hablemos del Cuartico, que es que obviamente la crisis era económica, más allá de la política en Venezuela, que es obvio, era el tema de que tengo 3 trabajos, trabajo de lunes a lunes y no puedo pagar nada. Te vas a México y aunque estés trabajando en una agencia de publicidad, no estamos hablando de una economía donde ganas millones y tienes tiempo libre, pero definitivamente cambia la matemática, cambia de que ahora sí con este trabajo uno solo que tengo puedo pagar un alquiler y puedo empezar a establecerme. Entonces al menos empiezas a solucionar lo económico un poco, a estabilizar tu vida económico, pero ahí va el tema mental creativo que sí, pero esto no es lo que quiero. Y igual estoy infeliz y quiero buscar qué es lo que realmente me mueve profesionalmente para ser feliz. Y una de las cosas que yo he aprendido muchísimo, sobre todo en los últimos años, que el tema de la búsqueda de la felicidad asociada al dinero es un absoluto fracaso, porque terminas como deprimido, terminas como que diciendo esto no es lo que estaba buscando, a pesar de que me esté pagando mi sueldo, que me ayuda, me cubre mis gastos, hay algo aquí que no encaja. Entonces me imagino que ese es el descubrimiento cuando migras en México, Sí. que es como que, yo pensé que esto era solo un tema económico. No es solo un tema económico. No. Y porque eso fue justamente lo que estaba en Venezuela, que era una agencia como Plop, por ejemplo, los proyectos. Yo quería quedarme. O sea, yo estaba feliz cuando estaba en Plop y diciendo, este es mi trabajo ideal, mi compañía ideal, pero bueno, me quiero ir porque no quiero que me maten, no quiero, o sea, todas las cosas que estaban pasando. Entonces, el migrar te ayuda un poco a entender que, ok, ahora estoy en un lugar con problemas también, pero la búsqueda de la felicidad se trata de buscar algo que me llene, independientemente de del país donde esté. O de lo que sea. Sí, de lo que sea. O sea, porque hay gente que tiene un trabajo que es en una oficina de un gerente, ¿sabes? Llenando una planilla eterna, un libro contable, qué sé yo, de 6 de la mañana a 8 de la noche, pero esa persona sale y su felicidad está en que se va a tomar unos palos con unos amigos, que se va, o sea, su felicidad es esa. O sea, hay gente que dice, no, mi felicidad es estar en mi casa con mi esposo y mi hijo. No, mi felicidad es, no, el trabajo. O sea, cada quien tiene un lugar distinto en, digamos, la felicidad. Y yo descubrí que dije, no, la felicidad para mí es la comedia. O sea, es lo que he hecho siempre. O sea, porque eso, yo pensé como un momento, sí, bueno, capaz esto era un momento porque me daba plata y ya, pero me di cuenta que no. O sea, que no. Es que esto es lo que yo realmente quiero hacer y es un acto, ¿sabes?, que requiere de valentía, sí, diría riesgo, yo. Una toma de riesgo. De decir, es que es esto. ¿Y sabes qué? Que lo voy a intentar. O sea, no sé si va a servir, no sé si va a pasar, pero yo lo voy a intentar. Y digamos que fue estar en México quien me hizo ver, es que tienes que hacer lo que sea para lograrlo. O sea, tienes que
trabajarlo. O montas un proyecto, o te vas a montar en stand-up, o te vas a hacer tal cosa, o empiezas a hacer algo con un amigo, o en aquel momento tan básico, lo que era montar historias y cosas en Instagram. O sea, yo tenía un trabajo normal y después era que, amigos, voy a montar aquí una sopa en mi casa, miren, no, le eché aquí, no joda, 3 kilos de yuca y la gente, jejeje. Y esa era la única descarga de comedia que yo tenía, era mi Instagram y mi Twitter, básicamente. Claro, además el nombre Estufanía me indicaba a mí que tú querías hacer algo foodie, no sé por qué. Sí, bueno, sí, claro, Sí, suena claro. como una estufa. Claro. No, en verdad es que fui a poner Estefanía y no estaba disponible y puse... Te lo juro, no, me lo no, juras. no, yo ni estoy Siempre atrás de eso. pensé que tenía que ver con cocina. ¡Qué loco! Te lo juro. Bueno, también porque sé que te gusta cocinar. Sí, suena como que tiene sentido, Sí. ¿no? Pero en verdad... Bueno, descubrimientos. Pero bueno, fue como decir, como estar súper clara, o sea, vi la claridad de si es lo que quiero hacer. Sí. Y voy a ir Ahora, detrás de él. mencionas algo, dices la comedia, y es como un término muy genérico que puede expresarse, como dijiste, en stand-up, en improv, en escribir cosas en redes. ¿Cuál fue el camino que decidiste tomar? ¿Seguiste haciendo clases de improv, por ejemplo? Llegué a México y lo primero que hice fue una clase de impro que había y quedé en un grupo que se estaba formando que era el mismo improvisto de Venezuela, pero en México. Okay. O sea, quedé como para montarme a tarima en algunas funciones, tal, y era como, ok, perfecto. O sea, es como que siento que estoy haciendo algo que me gusta. ¿Sabes? Como que dije, voy a probar a hacer stand-up aquí en México. No me sentí muy cómoda. Yo creo que en parte tiene que ver con... Yo tampoco estaba en un buen momento porque, como les dije, yo venía a estar deprimida. Y yo no dejé de estar deprimida desde el 2017, yo calculo que hasta el 2022. Wow, es bastante tiempo. En el 2022 yo dije... Ay, o sea, fue como que algo dentro de mí dijo, hey, esta soy yo. Porque yo sentía que yo era otra persona. ¿Qué crees que te sacó de la depresión? ¿Fue el éxito del Cuartico? Es que sí, o sea, Claro. la verdad, no sé si el éxito del Cuartico porque... Claro, el éxito profesional, no el... Es que no era ni el resultado, Exacto. era el hacerlo. El proceso. Claro, entonces empieza en el 2020, es cuando finalmente concretamos 2 años después de que emigramos de mira, la cosa es hacer algo los tres. O sea, hagamos un podcast. Y este podcast va a tener esto. Y hagamos esto y esto otro. O sea, empieza a cocinarse lo que es el Cuartico. Y nada, como que empezamos a hacerlo. Y ya al empezar a hacerlo, fue haciendo algo dentro de mí que, bueno, no es un proceso que cambias de la noche a la mañana. Entonces es como que empezamos a hacer el podcast y empezamos a girar y en estas giras, o sea, sobre todo la primera gira, exacto, yo viajo evidentemente y me reencuentro con amigos y eso fue o sea, lo que cambió todo. Fue como que llegué a Argentina y dije, mis amigos, claro, esta gente es la misma de siempre. Víctor, ay, Héctor, no puede ser, Sebastián, ay, o sea, era como que se encendió ahí una llama nuevamente y fue como que ahí fue el proceso de salir de eso que tardó un poco. Por eso en 2022 fue cuando yo dije, me paré una mañana y dije, ¿qué pasó? ¿Quién es esta personita que acaba de amanecer la mañana? Ya no es la misma, porque... Increíble. Son 2 personas de verdad y bueno, nada, o sea, como te digo, no era el resultado de lo que estaba pasando porque nosotros estamos como enfocados en hacerlo, ¿sabes? En el día a día vamos a sacar sketch y qué vamos a hacer de divertido y qué vamos a hacer el otro. Eso fue lo que a mí me devolvió. Qué cool. O sea, me parece finísimo porque al final el éxito profesional a veces se manifiesta en eso, en la satisfacción más allá de los resultados. Obviamente los resultados Son importantes, son claro. importantes y ratifican y a veces... Y pagan. Y eso también es parte de la satisfacción, saber que tú estás fajada haciendo algo que la gente le está gustando. No es como que solo el proceso, definitivamente no. Sí. Pero lo que te distrae, lo que te llena es estar llenando tu tiempo de cosas que te apasionan, que te gustan y que sabes que están yendo para algún lado. Exactamente. Sí, y sí. entonces, sí, fue como que los tres vimos la luz de, es esto. Sí. O sea, lo que queremos hacer es comedia y lo estamos haciendo y nos sacó del hueco a los tres. Y fue como, ay, ¿verdad que esto era lo que nos gustaba?
Del momento en que se sientan por primera vez como a brainstormar la idea de que esto es lo que queremos hacer, un podcast de los tres, al momento que salió el cuartico, ¿tienes una idea de cuánto tiempo tardaron en armar ese proyecto? ¿Del momento que qué, perdón? De que crearon la idea, que empezaron a conversar, que mira, queremos hacer esto, al hecho de que, ok, lo grabaron, lo produjeron. Por ejemplo, el caso de Chiste Interno habrán sido como 3 meses más o menos, porque el estudio se estaba haciendo. Es que fíjate Sí, que más o menos. ese proceso no es mío. Okay. En ese proceso se reunieron fue Daniel y Chucho. Okay. O sea, ellos empezaron a hablar, imaginar. a conceptualizar, a pensar, mira, hay que hacer así, y si hacemos, o sea, empezaron como a visualizar algo, ¿no? A conceptualizarlo, pues. Y yo no estaba, o sea, yo no formé parte de la creación, ¿sabes? Como que cuando un día realmente fue casi que escondido, me llama Daniel y me dice, mira, eres tú. Y yo, papi, estoy Vámonos. aquí, a esto vine. O sea, yo vine a que cuando me la lanzaran yo iba a estar. Y sí, los dos me dicen, sí, eres tú, vamos los tres. Sí. Los tres. O sea, ¿sabes? No sé, me lo dijo como off the record. Y fue como, sí, dale, estoy lista. Y ahí es cuando como que yo me integro a lo que es al concepto, pero realmente fueron ellos dos. Entonces ahí los tres empezamos como, ok, ¿cómo se va a llamar? ¿Y cómo le vamos a poner? ¿Y qué vamos a hacer? Y y a pensar más en todo esto, pero, o sea, no te puedo decir cuánto tiempo Claro, delante sí. porque sí es un proceso de Ellos dos. arrancaron antes y después te sumaron a ti. Sí. Cuando sale el cuartico, ¿qué tan rápido fue el éxito? ¿Sabes? Cuando de darse cuenta, wow, le está yendo brutal. ¿Fue inmediato? No. A veces la gente cree, sobre todo digo, la gente que hace contenido, que está nueva, lo digo esto también un poco como un consejo, ¿sabes? Como que tú crees que tú vas a hacer contenido y vas a subir 3 videos, mi vida, y a los 3 videos tú vas a ser rica, famosa, te va a seguir viral. todo el mundo, viral, la gente te va a amar, y la verdad es que es un montón lo que tienes que hacer antes y tienes que sufrir ese proceso, mi bella. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo empezamos, pero realmente cuando dijimos, ¡ey! Fue a los 3 años el proyecto. O sea, fue apostar y vamos y hacemos esto y hacemos todo otro y thinking, hasta que un día fue como que dijimos, ¡ey! Esto la gente lo está viendo, le está yendo bien. O sea, es un proceso muy largo. Sí, y dices algo que es clave, que yo digo, muchos proyectos increíbles no terminan de existir por falta de paciencia. Porque Y de ser constancia. tan al Porque 10. no pueden tolerar que tuvieron 100 views en un video, lo que sea, o 5 views, y creen que a nadie le gustó y lo dejan ahí. No, Ojo, de la misma manera digo, hay veces que sí, hay proyectos que no van a funcionar. O sea, eso Sí. es lo normal. Sí. No todo va a salir bien si eres Sí. constante. Pero mucho que es increíble nunca existe, nunca va a existir, porque las personas que lo están haciendo lo dejan ir antes de tiempo. Sí. Y yo 100%. creo que, ¿sabes? Mencionas 3 años y ahorita uno dice, wow, yo siento que eso explotó. Y yo sí siento que el cuartico tuvo impacto antes de los 3 años, pero es cuando tú sientes que esto ya esto agarró su propio vuelo y podemos construir todo alrededor de del proyecto y de esta Sí. marca, sí. Bueno, y fue de hecho, capaz a los 2, un poco antes, no sé, fue cuando soltamos nuestros trabajos. Eso es un buen indicador. Ajá, fue como que dijimos, mira, vamos a soltar el trabajo de oficina que está pagando las cuentas y nos centramos en esto, ¿sabes? O sea, fue como ¿Lo eso fue- hicieron los 3 al mismo tiempo? ¿Renunciaron al mismo tiempo? No, como medio Sí. separados. También a mí me pasaba que en un punto yo me llevé a mi mamá a México. Ok. O sea, yo vivo con mi mamá y fue como que yo no puedo soltar un trabajo porque yo Claro. soy el sostén de mi casa, pues esa es la verdad. De igual manera, ojo, Daniel también tiene a su hija. Daniel Claro. tiene una hija que protege, es un padre presente. Sí. Y Chucho, bueno, tiene gastos, tiene Claro. televisores que comprar. Tiene chucherías japonesas que comprar. O sea, Exactamente. definitivamente, Entonces, claro. bueno, cada quien en sus propias capacidades lo fue soltando, pero fue en un periodo más o menos cercano y que sí nos tocó como sobrevolar un rato Sí. aguantando. Y hoy vives 100% de la comedia. Sí. ¿Correcto? Bendito Te Dios. felicito. Gracias. Es increíble que hayas Gracias. hecho eso. Gracias. Mira, antes de cerrar y irnos para Patreon, te quería para darle un ratico a nuestro Patreon que queda ahí en privado,
quería preguntarte, esto sabes que nosotros a veces hacemos unos compiladitos en Chiste Interno como historias y tal, y obviamente la historia del Cuartico es algo que queremos montar. Entonces te voy a preguntar de Chucho y de Daniel, que me expliques un poco el rol. Vamos a empezar por Chucho. El aporte que hace Chucho y cómo tú ves a Chucho dentro del grupo de El Cuartico. Y por favor habla bien, no mal. No, bueno. Sí. Ay, no me des cuerda. Para todo lo malo, El Cuartico, ahí lo digo todo. Aquí, casi al final, donde nadie lo vea, donde el mismo Chucho no llega a esta parte del Chucho episodio. no va a llegar a esta parte, Aquí definitivamente. voy a hablar bien de él. La verdad es que Chucho aporta un conocimiento infinito técnico, o sea, hablando además de la creatividad, porque es quien se encarga visualmente de cómo se ve el proyecto, o sea, tanto del podcast como el tema de las cámaras, como el tema de los micrófonos, como el tema de que Chucho tenía su canal de sketches, Santo Robot, y había sacado 1000 cosas que uno adoraba cuando, o sea, yo veía Santo Robot antes de conocer a Chucho, Claro. ¿me entiendes? Era como que, wow, esto es increíble, y resulta que termino trabajando con él. Entonces, Chucho es esta visión de la estética, de todo lo cuartico, de lo técnico, que la verdad es que es importantísimo, ¿sabes? Como que si yo no, amigo, yo a veces Claro. digo, no sé cómo poner record en esta cámara, Chucho, ayúdame. Tal cual. Y esa es una parte fundamental de lo que él ofrece al proyecto. Y yo creo que también, más allá, porque mucha gente puede dirigir y manejar la parte técnica, pero es la aplicación de la creatividad a eso. Y ahí Claro. es donde Chucho se destaca de una manera de verdad única. Tiene Por ejemplo. un talento muy, muy genial. Yo digo, a veces el problema, entre comillas, de Chucho es que es muy bueno para muchas cosas. ¿Sabes? Tú sabes que Sí, hay gente que sí. este solo hace buen stand-up, pero no sabe editar, no sabe dirigir. Hay gente que, bueno, este sabe dirigir muy bien, pero no da risa. ¿Sabes? Como que todo el mundo tiene sus cualidades y sus deficiencias, ¿no? Chucho es como que es bueno en todo. Y eso puede convertirse en un problema también. Sí, y que es como, todos pueden ser directores, pero no todos son directores de comedia. Exacto. Hay un lenguaje audiovisual en la comedia, en la forma en la que se graba, en la forma en que se presenta el chiste en el sketch o en lo que sea, y eso es gracias a Chucho, pues, o sea, claro, el sonido, lo que está sonando, o sea, todo lo que está pasando ahí en ese lenguaje es gracias a él. Sí. La verdad es que sí. Sí, y bueno, yo lo estoy fastidiando desde hace un año más o menos, diciéndole que él está destinado para hacer una película de comedia y dirigirla. O sea, es que él tiene que, más allá del Cuartico, que él debería dirigir una película de comedia. ¿Tú Creo tienes que un año? Tengo un año fastidiándolo. No, yo tengo 5. Por eso estamos ahí, O vamos. sea, ahí tengo vamos. 5. Bienvenido. Y que mira, ya, se acabó, Ya. se acabó. Y que bueno, no tengo tiempo. Bueno, entiendo, pero igual, piénsalo. O sea, Sí. y creo que para allá va y lo estamos conversando, pero es como Sí. que el trayecto que le veo en su carrera, Sí. más allá de lo que está haciendo ahorita, es ese. Ahora hablemos de Daniel. Daniel es básicamente, de verdad, una de las personas más creativas que yo conozco. Es abrumador. O sea, es bastante abrumador, es absurdo. Tú dices, no entiendo cómo este carajo llegó a esta idea. Es algo que yo admiro demasiado de él. O sea, la verdad es que muchas de las cosas que han hecho, que han hecho Daniel y Chucho, o Daniel solo, o Chucho solo, pues se han podido convertir en una referencia para mí. Y Daniel es como la parte... Daniel es el conceptualizador de lo que pasa en el Cuartico. Claro, Yo- un director creativo. Yo podría decir que los tres tenemos, digamos, el mismo cargo, el mismo poder, el mismo porcentaje en la oficina, en el Cuartico, pero yo diría que si hay un director creativo, si hay que mencionar, o sea, si hay que darle el cargo a alguien, listo, hoy hay que elegir a un director creativo del proyecto, el director creativo es Daniel. Sí. El director creativo es Daniel, sin duda, porque es un tipo que nos unifica a Chucho y a mí y nos dirige en muchas maneras. O sea, muchas veces pasa esto de que Chucho escribe un sketch, estamos en una llamada y Daniel empieza a hacer preguntas que no están contestadas en el sketch. O sea, hay unos huecos y Daniel dice, no, es que
esto es así por esto, no, es que esto es así por esto otro, no, es que es total, ¿sabes? O sea, es un guionista excepcional y también pasa con muchos de los proyectos especiales grandes que hemos hecho, o sea, los especiales de Halloween, de Navidad, de Semana Santa, quien es básicamente Daniel el conceptualizador. O sea, es el tipo que llega y dice, mira, vamos a hacer un especial de esto, va a ser esto, lo vamos a convertir en esto, o a veces yo llego con una idea cruda. Muchachos, ¿y si hacemos tal cosa? Y Daniel dice, la lleva al siguiente nivel. Y si le ponemos tal con cual y no sé qué, y pim, pum, pim. Y marico, la idea se convierte en algo superior. Sí. O sea, sí creo que Daniel es como el que tiene una visión muy, muy, muy clara de lo que queremos hacer con el Cuartico. Qué cool. Sí. Y adicionalmente a eso, es demasiado buen actor cómico. Es un excelente actor cómico. Bueno, Daniel viene de la impro. Sí. O sea, antes de yo entrar de hecho, yo entro a Noches de Impro, lo que les estoy contando, y Daniel fundó Noches de Impro. Esa Noches de Impro es de Daniel. Wow. En compañía de otras personas, pero es como que, ¿sabes? Nuevamente creo que es la muestra de que sabe armar proyectos y canalizarlos, ¿no? Y sí, ¿cuál era la pregunta? No, describiendo a Daniel en general. No, bueno, lo que decía era como que es un tipo que conceptualiza, que está detrás de todas estas cosas, es un actor, eso estábamos hablando. Entonces pasa que Daniel puede ser como muchas veces estamos grabando sketches y, ¿sabes? Como que alguien está trancado en el personaje. Me puede pasar a mí, que mucha gente me escribe como, Estefanía, te la comiste detrás de esa actuación. Muchas veces puedo ser yo sacando el personaje adelante, pero muchas veces yo llego y digo, no sé cómo hacer esto. La dirección actoral. Y usualmente suele ser Daniel que llega y dice, mira, este personaje es como esto y esto, tienes que hacerlo así, la intención es tal y cual, y uno dice, listo, me arrancó la máquina y empiezas, y ahí es donde se ve, y eso ocurre mucho mientras estamos haciendo los sketches. Qué cool. Sí. Bueno, creo que es hora de saltar al Patreon, darle unos minuticos más a esta bella audiencia. Vale. Aquí es donde empieza el chisme, hablar para lo la gente. Sabroso, vale. No, mentira. O sea, chisme interno. Chisme interno. El verdadero chisme interno. Cuando salga eso, voy a sacar el libro. En vez de un podcast, voy a sacar el libro. El libro, The Book. Que no, el libro tiene ni lo de Patreon. El libro ya tiene lo que se vive afuera. Sí. Ojo, por cierto, hablando del libro. El verdadero chisme hablando del libro. No sé si lo he dicho en el podcast, probablemente sí. No, creo que no. Creo que no lo he dicho, pero vamos a sacar un libro de chiste interno. ¿Qué? Sí. ¡Qué bien! Vamos a hacer un compilado, ya lo estamos haciendo, un compilado de entrevistas, pero no solo así como entrevistas de uno del otro, sino por temas, como el síndrome del impostor y todo lo que habla. O sea, es como que va a estar muy cool y estoy contento con cómo está quedando. Increíble, felicidades. Se ve lindo. Pero bueno, importante antes de saltar para Patreon, todos los que nos están viendo, que nuestro Patreon está increíble. Tenemos más de 120 horas de contenido exclusivo. Los primeros 25 episodios ya están en la bóveda de Chiste Interno exclusivos para Patreons. Todos los martes estamos sacando episodios exclusivos para Patreon de temas específicos de comedia, series, especiales de stand-up, películas. Ya cuadré con Led que vamos a ir a ver Naked Gun, la nueva versión. ¿Viste el trailer? Vi el trailer. Vamos a ir juntos a verla y después venir al estudio a hacer la reacción. La reacción. Bien. Entonces todas esas cosas están en nuestro Patreon. Y lo otro que les digo, el chat está súper activo. Ayer por lo menos en los panels de Miami es un chiste, las preguntas que hicimos fueron de nuestros Patreons. Entonces actívense ahí que está muy fino. Y los live streams también. Y les gusta verlos y estamos haciendo live streams de nuestros shows de comedia, nuestros showcase y todas las cositas. Está muy cool. Muy bello. Los quiero mucho a mis Patreons, a todo el mundo, pero a los Patreons un poquito más. Los quiero $5 más. Sin duda. Así Sí. que bueno, vayan por allá a Patreon, escriban Chiste Interno y ahí aparece lo que necesitan de toda la información para que se suscriban. Hablemos un poquito de... Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.